Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí de nuevo para hablar con Adelina Ruano. Hemos estado haciendo pruebas y tenemos algún problemilla técnico. Hola, Beatriz. Hola. Tenemos algún problemilla técnico porque por lo visto no funciona bien la cámara y hemos estado haciendo una prueba y bueno, fallaba un poco el sonido, la cámara. Hola a todos los que os estáis conectando. Y bueno, voy a ver si la invito de nuevo y a ver si podemos solucionarlo y pues hacer la entrevista como teníamos previsto. A ver si es posible que ella esté cómoda, que me esté viendo, que me esté escuchando, que sea fácil. A ver qué pasa. Hola, hola a todos los que os estáis conectando, muchas gracias. Le he mandado la invitación. A ver qué pasa. Y bueno, espero que se solucione el problemilla. O bueno, a ver si más o menos podemos conectarnos y se oye bien y se ve medianamente bien. A ver, no ha recibido mi invitación. O por lo menos aquí no me aparece. Voy a mandársela otra vez. Sí, se la he enviado, pero no está conectada al directo. Hola a todos los que os estáis conectando, muchísimas gracias. Estamos intentando conectar con Adelina Ruano porque tenemos algunos problemas técnicos. Hola, Adelina. Te he mandado una invitación. Te la voy a mandar otra vez. A ver si hay suerte y podemos hacer el directo cómodas. Hola. Hola. ¿Qué? Mira, se ve, te voy a indicar, se ve como una especie de columna y el techo. Espera. A ver, que se ha girado. Te veo. No, ahora sí te veo. No, Ahí, ahora no. Ahora veo la silla. ahí Ah, voy, vale. ahí voy. Ahora, Perfecto. Ahora te vemos desde la nariz hasta la cintura. a ver. Ahora ya te veo desde, pues justo el nacimiento del pelo. Ahora ya te veo bien. Pero tú ¿Sí? ni me ves, no me ves. No, pero da igual. Yo, como una entrevista de radio, es lo que tiene. Ay, jo, pues qué rabia porque la comunicación visual también es importante, ¿no? Pues sí, pero bueno, hay que adaptarse. Si algo tiene la gente que hace PNL es la flexibilidad. No es la primera vez que me pasa esto. Vale, jo, qué pena. Que, bueno, yo te agradezco que pese a todos estos inconvenientes técnicos que quieras hacer el directo. De todas formas, con toda confianza, si no te sientes cómoda y prefieres que lo dejemos para otro momento, yo, Nada, al ruedo, nos lanzamos. Yo feliz. mira, te voy a ir leyendo los mensajes porque se está conectando un montón de personas y Bien. Beatriz Rubio nos dice, Ade, se te ve fenomenal. Ha sido la que ha estado técnicamente ayudándome. Pero bueno, la próxima vez lo conseguiremos por 3 vías. Y mira, Eva, la que tú y yo conocemos, dice, se ve perfecto. Perfecto. Pues nada, O sea pues que, a ello. pues venga, vamos a ello. Venga, Eh, fenomenal. te presento. Bueno, eres Adelina Ruano. Hay muchas personas por aquí que se estarán conectando y que ya te conocerán. Seguro que Eh, sí. neurocoach, conferenciante, trainer y además estás formada en inteligencia emocional, en programación neurolingüística, que es de lo que vamos a hablar hoy, en neurociencia, en psicoterapia e hipnosis, además también en coaching y también realizas formaciones a medida de neurociencia, de liderazgo, de motivación, de técnicas de desarrollo mental.
de neurocoaching, de neurocomunicación y neurodescodificación, entre otras muchas formaciones que he visto en tu página web que ofreces. Sí, señora. Pues a mí me gustaría compartir tu lema de la página web que Ajá. dices compromiso, inspiración, pasión, diversión y transformación. Pues sí, es una buena combinación, ¿no? Pues sí, es un buen combinado. Sí, señora, sí, señora. Pues bueno, el directo que hemos titulado es Programación Neurolingüística para tiempos convulsos. Y si quieres, empezamos que nos cuentes qué es la PNL, qué es la programación neurolingüística, cuáles son los objetivos, en qué nos puede ayudar. Muy bien, pues sí, claro, os cuento. A ver, hay muchas definiciones de PNL y algunas las hacen muy complicadas porque es bastante más fácil, ¿no? Una que me viene así a la cabeza es que es un modelo de modelos del comportamiento humano. ¿Y qué significa esto? O sea, hay muchas disciplinas que estudian el comportamiento humano, ¿no? Desde la psicología, la filosofía, la antropología, la neurociencia. Bien, pues la PNL ha cogido de todos esos modelos lo que iba funcionando y ha creado pues, sus propios modelos para que podamos entender cómo pensamos, cómo sentimos, cómo funcionamos y podamos cambiar aquello que no funciona. Entonces, básicamente, yo creo que para entenderlo se entiende muy bien de cómo nació la PNL, ¿no? La PNL nació de dos señores que se llamaban Richard Bandler y John Grinder, vamos, que siguen vivos los dos, y básicamente pues estos señores hicieron una buena pregunta y era, ¿por qué por ahí hay unos terapeutas que tienen unos resultados diferencialmente mucho mejores que el resto? Se han estudiado con los mismos profesores en las mismas universidades, que hay distinto, ¿no? Y entonces cogieron a los tres que ellos pensaban que eran referentes y se dieron cuenta que había algo en común, que era la comunicación. Y entonces sacaron un modelo de comunicación, escribieron un libro que se llamaba La estructura de la magia y dijeron, pues si usted aplica esta metodología con de comunicación, pues le va a ir muy bien en las terapias y demás. Y funcionó. Y entonces dijeron, bueno, pues si esto lo podemos hacer con la comunicación, lo podemos hacer en otros ámbitos. Por eso hay PNL para la salud, PNL para las ventas, PNL para la formación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es sacar modelos, crear modelos de lo que funciona para poder replicarlos. Y entonces, eso es la PNL. ¿Qué más me has preguntado? ¿Beneficios o qué me has dicho? Pues te he preguntado, pues eso, cómo puede ayudarnos y cuáles son sus objetivos. Ajá. Pues a ver, pues vamos a eso, en qué puede ayudarnos lo dejo un poco para después. Me voy primero en qué se centra, ¿no? Y vámonos a las tres letras, yo creo que es lo más fácil, PNL. Entonces, lo mejor es explicarlo con una metáfora, ¿no? ¿Qué significan esas siglas? Si supongamos que el cerebro es como un ordenador, que no lo es, pero supongamos que fuera así. Pero entonces, bueno, igual que en un ordenador, tú metes distintos programas, pues desde el Word hasta cómo gestionar vídeos, sonido, etcétera. Bueno, en el ser humano, pues esos programas serían pues nuestras experiencias, nuestros conocimientos, la educación que vamos recibiendo. En un ordenador, ¿dónde lo guardamos? O sea, en el disco duro. En el ser humano, pues digamos que en el sistema nervioso y predominantemente en el cerebro, ¿no? Ese sería nuestro disco duro. Pero claro, en un ordenador tú cuando abres una pantallita y sale una ventanita y a la derecha sale una crucecilla y cierras, claro, pero detrás ahí hay ceros y unos, ¿no? En el ser humano pasa lo mismo. En el ser humano hay electroquímica y de eso sale pensamientos, sentimientos, emociones, ¿no? Bien, pues eso sería cómo nos comunicamos. O sea, una cosa es que hay electroquímica y otra cosa es que yo tenga un pensamiento y pueda encima comunicarlo ahí fuera, ¿no? Entonces, la PNL que engloba las tres cosas, desde cómo instalamos ahí nuestra forma de pensar, de sentir y demás, hasta, bueno, cómo físicamente, cómo nos afecta y cómo lo comunicamos. Entonces, básicamente se centra en tres ámbitos: el cómo pensamos, sentimos y demás, cómo estructuramos ahí todo dentro, en la parte física y el cómo comunicamos. Y de hecho se retroalimentan. O
sea, es decir, si yo un día me encuentro físicamente mal, pues probablemente mis sentimientos o mis pensamientos pues no van a ser los más maravillosos. Y mi forma de comunicar pues estará reflejando eso. Y lo mismo desde la comunicación. Si yo estoy todo el día diciendo que todo es un horror, pues eso está afectando a mi físico, que está afectando a mis pensamientos. O sea que se centra fundamentalmente en esos 3 ámbitos, ¿no? Luego, el objetivo, ¿cuál es el objetivo primordial? Pues yo te diría que como pues el que tengamos, en fin, en definitiva, ser felices, ¿no? ¿Qué hace la PNL? Pues oiga, vamos a analizar todos esos programas que no funcionan para cambiarlos y si los puedo cambiar, me puedo adaptar mejor al mundo de fuera y, por tanto, ser más feliz, ¿no? Entonces, ese es el objetivo primordial, te diría. Ajá. Vale, pues ahora si quieres con preguntas que te vaya haciendo, sí que desarrollamos lo de en qué puede ayudarnos, ¿no? Si te Ajá, parece. sí, pues a ver, y, claro, hay mucho ámbito, o sea, hay muchos ámbitos, ¿no? O sea, un poco por lo que hemos comentado ya, pues te vale para el autoconocimiento, ¿no? Obviamente, si yo estoy analizando que es como un ordenador, ¿no? Si empieza a ir mal, o por ejemplo mi móvil ahora, le pasa algo en la cámara, pues habrá que analizar qué pasa en la puñetera cámara para que ahora no funcione, ¿no? Entonces, analizas el programa y lo cambias. Bueno, pues eso es lo que haríamos. Primero, autoconocimiento. Nos vale también para todo lo que es la gestión de estados, ¿no? Se habla mucho de gestión emocional, nosotros hablamos más de gestión de estados porque engloba las emociones, los pensamientos, la parte física, ¿no? Entonces, utilizamos mucho eso o nos enfocamos mucho en eso. Es fundamental también la comunicación, como hemos dicho, o sea, que todo lo que sea técnicas de comunicación y demás, pues la PNL lo toca. Fijación de objetivos, cómo fijar bien objetivos para lograrlos. Aprender a aprender. Por ejemplo, yo siempre digo que si yo aprendiera o estudiara, o sea, que si hubiera estudiado en mi carrera y demás como estudio ahora, pues desde luego mis resultados hubieran sido bastante diferentes, ¿no? Porque cuando empiezas a entender cómo funcionamos ahí dentro, pues puedes hacer para memorizar de forma más fácil y para aprender de forma más fácil, cada uno adaptado a su forma de ser, ¿no? Y obviamente la PNL ayuda en todo lo que es la relación de ayuda. Es decir, desde terapeutas, profesores, padres, o sea que vale todo lo que yo enfoque a ayudar a otros, como estás englobando todo esto, pues te ayuda todo esto, ¿no? O sea que campos hay para aplicarla. Ajá. Claro, o sea, ¿cómo podemos ayudarnos, por ejemplo, con la PNL para nuestro autoconocimiento, para nuestro desarrollo personal, para sentir bienestar y lo que tú decías antes, para ser felices, porque al final lo que quiere el ser humano es eso, ser feliz. Sí, señora. A ver, en cuanto al desarrollo personal, o sea, yo te diría que para empezar siempre la casa desde abajo, ¿no? Desde los cimientos, lo que es fundamental es la toma de conciencia, ¿no? En que eso viene además de la Gestalt, ¿no? Que se habla del awareness, ¿no? Del tomar conciencia. Y lo primero es darte cuenta de que hay algo ahí que cambiar, ¿no? Y es que esto, bueno, parece casi un absurdo o algo muy sencillo, ¿no? Pero en la vida muchas veces vamos acelerados y no somos conscientes. Pues bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba en banca de inversión, pues un día que estaba en una tienda esperando a que me atendiera el encargado y el encargado empezó a hablar con otro cliente y estuvieron una hora de charleta, ¿no? Entonces yo les miraba y a mí me iba a dar algo por dentro, ¿no? Y entonces ahí me paré y dije, espera, es que el mundo va muy despacio o yo voy muy deprisa, ¿no? Entonces tomar conciencia de esto o tomar conciencia de, por ejemplo, hay gente que está muy enfadada a todas horas, ¿no? O que habla gritando, ¿no? Entonces, hasta que no eres consciente de eso, no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, para el desarrollo personal, lo primero es pararnos, algo que no hacemos a diario, y tomar conciencia de qué es lo que hay que cambiar, ¿no? En las relaciones personales, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, el ser humano está hecho para vivir en sociedad. Y eso implica bueno, y está hecho para vivir en sociedad porque era la forma de que sobreviviéramos como especie, ¿no? Y eso implica estar en común, y eso es la comunicación, ¿no? Ponernos en común los unos con los otros. Así que ahí la comunicación por eso es clave, ¿no? Cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. Y obviamente para ser felices y sacar ese máximo bienestar y demás,
Si lo que estamos diciendo que la PNL lo que hace es sacar modelos de aquello que funciona, si yo me dedico a tomar conciencia de que es mejorable en mí y voy modificando esos programas o cambiándolos, pues a lo mejor, o sea, al final voy sacando mi mejor versión. Y cuanto mejor me sienta yo ahí dentro, pues mejor me voy a poder adaptar ahí fuera, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí irían los tiros. Ujú. O sea, que la PNL no solamente, o sea, necesita que hagas primero una autoobservación para después poder tomar un poco las riendas, ¿no? de la situación y de tu vida, de tu mundo interior, ¿no? De tu espacio interior y de las relaciones con los demás, claro. Sí, claro. Fíjate que, de hecho, o sea, cuando la PNL nació y escribieron este libro que te cuento, claro, cogieron y muchos estudiantes pues iban aplicando como las técnicas que iban diciendo ahí, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Pero claro, ellos no lo habían experimentado en sí mismos, no lo habían vivido. Y entonces al final eran como, bueno, pues como máquinas bastante poco empáticas, vamos a decir, y por lo tanto los resultados eran desastrosos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces al final, de hecho, la formación de PNL, el primer nivel, que se llama practitioner o practicante de PNL, por eso se llama así, porque el foco es, oiga, practíquelo usted en sí mismo y luego ya podrá ser capaz de poder, bueno, pues aplicar esas técnicas a otros, ¿no? Entonces, en el practitioner estamos practicando todo en un lado y en otro, como guía, pero también como receptor para que puedas experimentarlo y tomar conciencia de tus programas que tienes que cambiar, ¿no? Ajá. Em, bueno, a mí eso me parece maravilloso. Sí. Tener que, tener que hacer un poquito de autorreflexión sobre uno mismo para poder primero tomar conciencia, saber cuál es el problema, lo que nos afecta, cómo nos sentimos para poderle poner solución. Y porque además tendemos siempre a intentar ayudar a los demás, pero no nos Sí, ayudamos señora. primero nosotros, que Sí, me señora. parece como ¿Cómo? empezar pues eso, por uno mismo y después ya nos extendemos al resto, ¿verdad? Sí, señora. ¿Cómo es eso de consejos doy, pero para mí no tengo, ¿no? Pues eso. Sí, 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 completamente, sí, es verdad. Eh, Mira, yo lo que he estado leyendo, que además me suscita mucha curiosidad, es que la programación neurolingüística divide, por así decirlo, ¿vale? Entre comillas, a las personas en cómo hacen la representación del mundo que ven, como personas visuales, como personas kinestésicas, como personas auditivas. Y a mí me resulta muy curioso porque, claro, nos pensamos que todos al final escuchamos lo mismo y vemos lo mismo y sentimos lo mismo, pero va a ser que no, ¿verdad? Efectivamente. Sí, a ver, y esto tiene tela, ¿no? Bueno, a ver, o sea, empezando desde el principio, digamos que percibimos el mundo, ¿no? O sea, es como que está nuestro cerebro y está el mundo ahí fuera. Y entonces, ¿cómo conecta nuestro cerebro con ese mundo de ahí fuera? Pues a través de los sentidos, ¿no? Y entonces percibimos, pues a través de, como bien decías, a través de las imágenes, a través del oído, ¿no? O sea, a través del tacto, olfato, gusto, ¿no? Y entonces vamos metiendo esa información en nuestro cerebro. Pero si ahora yo, por ejemplo, te digo, no sé, ¿qué hiciste ayer para cenar? Si se puede contar, claro. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te hago esa pregunta? Me viene la cena y además me viene una imagen. Vale, Y me viene además perfecto. mi sensación porque me gusta mucho Ok, esa cena. okay, te gustó la cena y si, bien, entonces ahora si tú me siguieras contando, entonces claramente tú para representar ahí dentro qué pasó con la cena de anoche, pues ya te viene una imagen, te vienen sensaciones, es decir, para nosotros poder volver a presentar en nuestra cabeza aquello que grabamos, necesitamos los sentidos de nuevo, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos sistemas representacionales. Que básicamente, pues son los mismos que los sentidos, el visual, el auditivo, el kinestésico, el olfativo y el gustativo. A ver, kinestésico lo llamamos a todo aquello que sea sensorial, digamos, ¿no? Es más, nosotros para reducir lo llamamos visual auditivo kinestésico y en el kinestésico metemos el olfato y el gusto.
Entonces, eso quiere decir que para yo traer cualquier recuerdo a mi mente, necesito, a través de esos sistemas representacionales, ponerlo ahí, ¿no? A través de las imágenes, a través de sensaciones, a través de sonidos. Y si quiero imaginar o proyectar algo al futuro, de nuevo tengo que hacer lo mismo. Entonces, claro, aquí hay una pequeña controversia, o bueno, por lo menos es más mi visión. El problema es que llega la gente y dice, vale, entonces ¿yo qué soy? ¿Visual, auditivo o kinestésico? Entonces, a ver, eso es como decir, yo huyo bastante de las clasificaciones porque creo que cuando vamos a una clasificación simplificamos demasiado, ¿no? Y llevamos a un reduccionismo que puede ser absurdo, ¿no? Es como si yo llego y digo que todos los españoles son de no sé qué forma y todos los franceses de otra. ¿No? Pues si hay 40 y lo que sea, casi 47 millones de españoles, pues, hombre, eso es una generalidad muy grande, ¿no? Entonces, decir que todos los visuales son de una forma y todos los auditivos de otra, pues me parece una simplificación que no es real. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que sí te dice la PNL es que hay un sistema representacional que tiende a ser el referente, el que tú utilizas más. Bien, y entonces... y esto es sentido común al final también, ¿no? Porque si imaginemos, yo qué sé, un pintor, pues un pintor, obviamente, pues los colores, las imágenes, claro, desarrolla mucho más ese sentido. A lo mejor un músico, ¿no? Que el músico, pues, presta mucha atención a los sonidos, a los tonos, al ritmo, ¿no? Entonces, si tú estás metiendo mucha información por un canal, pues a la hora de representar, pues vas a tirar de ese canal. Aunque el cerebro funciona mucho por visual en todos los seres humanos, en general. Entonces, dicho esto, la gracia sería en saber, oye, qué sistema representacional está utilizando la persona más en ese momento o qué sistemas está utilizando más en ese momento. ¿Para qué? Pues para hablar en su idioma. Porque imaginemos, no sé, que estoy hablando con alguien que vive en Gibraltar y a veces me habla en español y a veces me habla en inglés. Bueno, pues el poder adaptarte a su idioma para poder comunicar, pues sería lo ideal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre visual, auditivo y kinestésico? Bueno, pues hay muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que hable en términos visuales podría estar diciendo, pues no lo veo. Esto hay que enfocarlo desde otro punto de vista. Necesitamos perspectivas distintas. Si ves, ahí hay muchas palabras en visual, ¿no? Que sería distinto que si yo digo, pues esto no me suena nada bien. Necesitamos discutirlo porque a mí esto me chirría, ¿no? Estamos hablando ahí en el auditivo, que sería muy distinto que alguien que diga, pues es que esto me da, como se dice en el lenguaje en la calle, ¿no? Esto me da mal rollo, ¿no? Esto tengo la sensación de que no va a ir, me huele mal, ¿no? Bueno, pues son fórmulas distintas de hablar. Entonces, la gracia sería, el primero, claro, escuchar al otro, porque si yo no escucho, si está hablando en español o en inglés, por entendernos, pues va a dar igual, ¿no? Porque no voy a poder entrar en su canal. Y lo segundo es que yo sea muy flexible, el que habla sea muy flexible para poder adaptarse a cualquier sistema. O sea, un buen orador, por ejemplo, es alguien que utiliza los tres sistemas muy fácilmente, porque está hablando a públicos donde sabe que hay gente que utiliza los distintos canales, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que es muy divertido porque, bueno, es entrar en el mundo del otro de verdad, ¿no? Claro. A mí me parece muy interesante, sobre todo para saber un poco más de nosotros mismos y también un poco para relacionarnos con el otro. Lo que tú has dicho, ¿no? De los oradores que tenéis que hacer ese diálogo, ese discurso, ¿no? Por así decirlo, para que llegue a todos en la forma en la que mejor lo van a recibir, ¿verdad? Claro, porque... Sí. Dime. Nosotros, así, del día a día, ¿cómo podemos utilizar eso, ¿vale? Para mejorar un poco esa comunicación con el de al lado, por ejemplo, en un lugar de trabajo, se me ocurre, ¿vale? Ajá. Claro, vuelvo a lo que decíamos antes, primero es tomar conciencia de qué sistema representacional es el que tú tiendes a utilizar más, el preferente que llamamos, ¿no? Entonces, si yo soy, pues este ejercicio que hemos hecho, si me acuerdo de qué hice ayer, qué hice en mis últimas vacaciones y qué es lo primero que me viene y en qué es lo que me recreo, digo, pues no, yo soy muy observadora, yo me fijo mucho en las cosas, soy muy detallista en ese sentido, bueno, pues tiendo a usar mucho el visual. Pero oye, a lo mejor lo de recordar las palabras exactas
qué me ha dicho una persona, pues ni idea, ¿no? Esto es como el que va a ver una película y te puede describir las imágenes perfectamente, pero los diálogos, nada. Y sin embargo hay otro que te dice los diálogos de pe a pa, pero se ha perdido en alguna escena, ¿no? Entonces, lo primero es tomar conciencia de cuál es el que estamos utilizando más y luego empezar a trabajar los otros, ¿no? Si, oye, pues vaya, si yo me doy cuenta que lo de las palabras no presto tanta atención a eso, pues ahora en mis conversaciones voy a poner el foco en cómo habla la persona, el tono que utiliza, el ritmo que utiliza, porque si escucháramos ahí de verdad, se puede, y esto se ve mucho cuando tenemos sesiones, bueno, y en las clases, ¿no? Bueno, en la comunicación del día a día. Cuando alguien está conectando con una emoción, por ejemplo, y se empieza a emocionar, cómo baja el tono, cómo se ralentiza la voz, todo eso, si tú estás prestando atención a ese canal, lo vas a percibir. Si tú ese canal, como si dijéramos, lo tienes tapado o casi inutilizado, pues no te enteras de nada, ¿no? Entonces, primero es tomar conciencia de en cuál te mueves más y segundo, cuál te vas a poner a trabajar. Y ese es el que día a día tienes que empezar a prestar atención, pues para ser como el pintor. Cuanto más pinte, más observe, más tal, pues más matices podrá haber en los colores que el resto no vemos, ¿no? Ajá. Mira, hay una pregunta de Alfonso de mi proyecto Luciérnaga que dice, ¿la PNL qué sería? ¿Técnica para comunicar o un modo para empatizar? Qué bueno. Pues, a ver, matizo, porque de hecho muchas veces se define la PNL como un conjunto de técnicas y la PNL no es un conjunto de técnicas. Digamos que la PNL lo que hace es sacar, es un modelo, como decía antes, ¿no? Y es decir, imaginaros que yo voy a modelar, nosotros decimos, que es como, vamos a Ferran Adrià, ¿no? Y dices, bueno, Ferran Adrià es un grandísimo cocinero, tal, y yo quiero sacar pues lo mejor que tiene él para el mundo de la cocina y demás, y cómo cocina y cómo trata los alimentos y demás, y yo quiero eso. Bueno, pues voy a analizar cómo piensa, cómo siente, qué siente cuando cocina, qué significa para él. Y cuando yo hago todo ese estudio, de todo ese estudio, luego yo puedo derivar técnicas. Que luego es, vale, ¿cuál es su técnica para hacer, bueno, iba a decir el pollo al limón, pero eso sería muy, muy fácil para él, ¿no? Probablemente. Entonces, claro, ¿qué pasó con la PNL al inicio, no? Cuando ellos modelaron a estos tres psicólogos, ellos se dieron cuenta que había algo común que era la comunicación y sacaron un modelo de comunicación, del cual había muchas técnicas concretas para empatizar, para hacer buenas preguntas, pero ya eran técnicas concretas, sería como el pollo al limón, la paella, etc., etc., ¿no? Entonces, vale para eso, la PNL, o sea, esas técnicas nacen de esos modelos, pero valen para otros modelos, como decíamos antes, de otras cosas, para la salud, para pues la relación de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es únicamente para el tema de la comunicación, digamos. Ajá. Vale. Bueno, yo creo que le habrá quedado claro. Si tienen Si no, que pregunte. Claro, si tienen alguna pregunta más, pues Claro, perfecto, escriban para eso y yo está. te transmito. Bueno, hay otra cosa de la programación neurolingüística que a mí me gusta mucho, que es conocer un poco más al interlocutor y también a nosotros mismos. Lo que pasa que es más difícil vernos a nosotros mismos en lo que es el lenguaje, en los gestos, en el lenguaje corporal, en la expresión corporal, ¿no? Que eso Total. también nos da mucha información de la otra persona y de nosotros, pero claro, para utilizarlo para nosotros es un poco más complicado porque nosotros no nos hablamos mirándonos a un espejo. Bueno, te diré que ahora con tanta tecnología y tanto Instagram y selfies y tal, bueno, por lo menos algunos sí se van viendo más, no como yo hoy, ¿no? A ver, sí, efectivamente, la comunicación no verbal es apasionante. Digamos, claro, si nos damos cuenta, el lenguaje hablado apareció pues hace relativamente poco, ¿no? Si comparas con la historia del ser humano, ¿no? Quiero decir con esto que cuando antaño iban a cazar un mamut, por decir algo, y el otro ponía cara de susto, ¿no? Cara de pánico, eso significaba que algo pasaba y había que salir corriendo, ¿no? Entonces, esto es para deciros que la comunicación no verbal vino antes, digamos, que la verbal. Eso quiere decir que cuando hay una incongruencia entre una y otra, aquí, ¿quién crees que tengo que prestar atención antes? ¿A la no verbal o a la verbal?
o pongo un ejemplo. Si yo voy por la calle, estoy perdida, le pido una dirección a alguien, le digo, oiga, ¿sabe cómo se va a tal calle? Y me dice, sí, la primera a la izquierda, pero gira la mano a la derecha y me ha dicho izquierda. ¿Qué seguimos, la mano o lo que ha dicho? Problema. No lo sé, yo creo que, mira, yo por mi propia experiencia podría hacer eso perfectamente y podría decir derecha y estar con la mano izquierda girando. O sea, porque yo sé cómo yo soy, yo me haría caso con la mano. A Pues donde sí, te tire señora. la mano. Pues haces muy bien, hay que seguir a la mano. El Ah, tema de la vale. izquierda y la derecha, ya sabes que hay mucha gente que tiene problemas con eso. Entonces, claro, la comunicación no verbal va antes, porque digamos que viene de, voy a llamarlo, de un cerebro más primario que el racional, que es como más evolucionado, ¿no? Entonces, eso Ajá. quiere decir que todos esos microgestos que nos salen, los gestos que hacemos con las manos y demás, la postura que tenemos corporal, demás, todo eso está hablando a gritos. ¿Cuál es el problema? Pues que en la sociedad que vivimos hay mucho ruido, mucha multitarea que nos han vendido y entonces estamos con el móvil diciendo al otro te escucho y ni siquiera le estamos mirando a la cara, ¿no? Con lo cual nos estamos perdiendo todo eso. Pero es que además, o sea, es como si en una peli tú quitaras las imágenes y te quedas solo con el sonido. Pero además, si tú estás escribiendo un WhatsApp o lo que sea, claro, estás con la atención en ese WhatsApp, con lo cual estás perdiendo todo eso que hemos dicho antes del ritmo, la entonación y demás. Nos estamos cargando, o sea, estamos perdiendo una parte importantísima de la comunicación. Entonces, la PNL lo que hacemos es, lo llamamos calibrar, ¿no? Y que es observar todos esos detalles en todos los canales, ¿no? Y cuando hay congruencias, es decir, cuando la persona está, lo que piensa, dice y hace está alineado, toda su gestualidad está acorde con la forma en que lo dice, y cuando no. Y entonces vemos cuando hay esas variaciones y ahí es pues cuando haríamos una pregunta si vemos que ahí pasa algo, ¿no? Y claro, pero para eso hay que prestar atención plena. Claro. Bueno. Bueno, por aquí te estaban haciendo algunas preguntas, a ver si las recupero porque van hablando rapidillo Ajá. y aquí no sé, mira, Tania Ribeiro dice que es como que eso que cuentas es como ella, o sea, lo de la mano izquierda, mejor irte por la mano izquierda y no por lo que digo. Eh, Mira, y por aquí también Flor Poggio Astros Plantas dice que la mano, sí, Exacto, efectivamente, es la mano. exacto. Muy bien A dicho. ver, porque, ay, ahora no me deja ni subir ni bajar. A ver, porque cada vez que alguien dice algo, se me baja esto. Es complicado, ¿eh? Lo de No, las no sé de preguntas. lo que me hablas, sé de lo que me hablas. La tecnología es lo que tiene. Mira, Amanece, Amanece dice, ¿qué consejo darías a alguien que quiere empezar a aprender PNL? Pues nada, que se apunte a un curso, ¿qué le voy a decir? Y que se apunte al mío en septiembre. A ver, la PNL se puede, digamos, leer y no lo recomiendo. De hecho, yo tengo alumnos que se han apuntado ya para el curso y me dicen, Ade, ¿qué puedo ir leyéndome? Y le digo, nada, porque lo que quiero es que vayamos ahí todos como con la mente en blanco, entre comillas, cada uno con lo que sepa ya de base, para experimentar. La PNL hay que vivirla y hay que experimentarla, ¿no? Entonces, por eso yo soy muy de hacer cursos presenciales. O sea, el practitioner de PNL para mí es un viaje, es una experiencia, ¿no? Y entonces no es lo mismo, yo siempre digo que es como ver un concierto de los Rolling Stones en directo y estar pegando saltos o verlo a través de YouTube. Pues bueno, sí, mejor que nada es, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, la PNL hay que aprenderla pues entrando en un curso y experimentándola con la gente y viviéndola en primera persona. Para mí, esa es la vía. Ajá. Vale. Em, Estoy aquí escribiendo las preguntas que te van haciendo para Muy que no se bien. me escape ninguna. Mira, Eva dice, llevarla en el músculo. Sí, señora. Es algo que decimos mucho en el curso, ¿no? El conocimiento es un rumor hasta que está en el músculo. Es un refrán de Papúa Nueva Guinea, ¿no? Y es una frase que dice mucho un grande de la PNL que se llama Robert Dills. Entonces, efectivamente, para llegar ahí hay que experimentar. Vivimos en un mundo donde se habla mucho de lo que la gente sabe, porque lo ha leído, porque lo ha visto, no sé dónde, pero es muy distinto saber y otra cosa es saberlo experimentado, ¿no? Yo puedo saber las reglas del tenis,
pero si no he cogido en la vida una raqueta, pues no tengo ni idea de jugar al tenis, ¿no? Y entonces, pues la PNL es lo mismo, ¿no? Hay que vivirla. Mira, Angélica Novillo te Ujú. dice, ojalá y todo el mundo tuviera la oportunidad de hacer el practitioner en PNL con ADE. Impresionante. Gracias, Angélica, un beso. Mira, se nos han quedado dos preguntitas. Aprovecho para deciros que si queréis hacer alguna pregunta, es mucho más sencillo si le dais al botoncito que hay por aquí abajo con el interrogante y así yo las recibo y las puedo ir contestando, porque si no por aquí es como que se van escapando un poco. Poppy Ajá. dice, ¿y cuándo decías que son tus cursos? En septiembre empezamos, vamos, la fecha exacta la tengo por aquí, el 24 de septiembre. Y son 5 fines de semana alternos. Son fines de semana intensos y que se pasan volando, porque jugamos mucho, disfrutamos mucho, aprendemos mucho. Isabel Rayane te pregunta, ¿para qué perfil de personas es la PNL? Pues como decía al inicio, y esta es muy buena pregunta, pues en el fondo la pregunta sería ¿para qué quieres utilizar la PNL? ¿No? Porque va para todos los perfiles, o sea, en las formaciones pues sí hay gente, mucha gente que es o terapeuta o coach o formadores, ¿no? Pero hay gente de empresa, hay gente que lo quiere para el autoconocimiento y el desarrollo personal, hay gente que son entrenadores, hemos tenido médicos, o sea que es cada uno para luego el uso que quiera darlo, ¿no? Gente que tiene su propia empresa. O sea, no hay un perfil único. Como es una disciplina que tú puedes aplicar al ámbito que tú quieras, pues cada uno va desde el ámbito que vaya. Y eso es una de las cosas que a mí me parece, por eso, más bonitas, ¿no? Y es que nos juntamos gente con distintas bueno, educaciones y demás, y eso hace que nos enriquezcas mucho, ¿no? Que aprendas mucho de los demás. Ajá. Em, Mira, Lola no, te preguntaba, ¿cómo hacemos para vernos a nosotros mismos? Pues muchas veces lo que hay que hacer es pedir feedback, ¿no? Y por eso vuelvo a las formaciones o cuando alguien hace un proceso de coaching o cuando, porque ahí te pueden, bueno, las mismas empresas se da feedback, ¿no? Pero esto lo podemos hacer en casa y en la familia, ¿no? Y preguntar, ¿no? Y para ser conscientes de cómo actuamos, de cómo hablamos. Lo que pasa es que el tema de la familia, que normalmente nos lo dicen, pero pasamos bastante, porque como me lo ha dicho mi pareja, mi padre o quien toque, ¿no? Pues pasamos. Pero deberíamos escuchar, porque hay una brecha entre cómo nos percibimos nosotros y cómo nos percibe el resto de la gente, ¿no? Entonces yo puedo seguir pensando que soy estupenda y maravillosa y hacer oídos sordos al resto del mundo, o pararme y decir, oye, pues a lo mejor no me lo están diciendo de la mejor forma, pero tiene su aquel, ¿no? Y yo puedo aprender de esto para ir mejorando. Entonces, para eso es muy importante el apoyo de los demás, ¿no? Ujú. Mira, aquí Ramos Mangas te dice, gracias a la PNL he conseguido abrir mi mapa. ADE ha sido todo un lujo. Muchas gracias. Sí, a ver, en PNL hablamos ahí casi como un mantra, ¿no? Que es que el mapa no es el territorio. ¿Y qué significa eso? Pues que de ese mundo que hay ahí fuera, que podríamos llamar el territorio, pues cada uno, como hemos dicho, a través de los sentidos y demás, nos vamos quedando con nuestro pequeño mundo, ¿no? Según nuestra educación, según nuestra forma de prestar atención a unas cosas u otras. Entonces eso hace que cada uno tengamos un mapa. Entonces en PNL decimos que no es o sea, el tema no es lo que pasa ahí fuera, y voy a poner un ejemplo que tenemos aquí en el presente, ¿no? Que es el COVID. Y bueno, vino el COVID y las reacciones de cada persona han sido tan diferentes. Había gente que ya no en el confinamiento, pero después han seguido metidos en casa porque les da miedo salir. Hay otros que salen como si no pasara nada, hay otros que lo niegan. Entonces el tema no es lo que pasa ahí fuera, sino qué hacemos con lo que pasa ahí fuera, qué nos decimos de lo que pasa ahí fuera. Básicamente, entonces el problema no está fuera, sino en nuestro mapa, decimos nosotros, ¿no? Entonces se trata de abrir nuestro mapa, significaría cada vez, bueno, pues cuestionarnos más esos programas para ir modificando aquellos que no funcionan, y si eres más flexible y tienes tu mapa más abierto es más fácil adaptarte al mundo de fuera.
Así que sí, la gracia sería abrir nuestro mapa. Cuanto más abiertos estemos, al final más adaptativos y más felices. Ajá. Em, claro, es que a mí con lo del mapa no es el territorio me viene un poco la sensación de que muchas veces nos quedamos en un mundo chiquitito Sí, señora. y, y claro, pues no, es que el mundo es otra cosa, no es solamente nuestra forma de verlo y nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, Sí, es señora. que hay mucho más. Y entonces hay veces que nos lo perdemos con esa idea tan fija, ¿no? De verlo solamente desde nuestros ojos y desde nuestra situación, porque ni siquiera tenemos la misma situación y no vemos la misma cosa. O sea, la misma situación no la vemos de la misma manera si estamos contentos, si nuestra situación es cómoda, como si estamos pasando por un momento convulso, ¿no? Como decimos en el Total. título de esta charla. Total. De hecho, el sufrimiento humano viene de ahí. Es decir, muchas veces estamos tan en nuestro mapa, en nuestra idea, que decimos, no, es que esto no debería ser así. Es que esta persona no me debería hablar así. Es que este jefe, un jefe no es esto. Ya, pero no, es que el jefe es ese, es lo que es, y lo que pasa es que tú quieres que sea como lo que tú tienes en tu cabeza. Y no, el mundo no se adapta a tu cabeza. Es decir, a mí me encantaría decir, oye, que se acabe el COVID, fuera. Es que el mundo no debería tener una pandemia, ¿no? Ya, pero es que está la pandemia. Entonces, ¿ahora qué haces con la pandemia, no? Entonces, mientras nos estamos peleando ahí dentro con lo que debería y no debería, pues nos sufrimos, ¿no? Y al final nos perdemos el día a día y la vida. Ya, sí, es que es así. Mm. Bueno, Eva te ha dicho que el viaje contigo y la PNL es maravilloso, es impresionante. Em, Gracias, Eva. por aquí tenemos preguntas pendientes, eh, mm, pero voy a ir con la última. Lo siento, os voy a colar porque es la que tengo aquí para que no se me escape de la pantalla y no tenerla que apuntar. Ajá, me parece bien. Eh, Tania Rivero te pregunta, ¿sería la PNL una alineación entre nuestra naturaleza y la propia simbología que hemos aprendido? Uy, eso necesita matices. Nuestra naturaleza y las... A ver, si... A ver, nuestra naturaleza, claro, ¿qué es nuestra naturaleza? Porque es como si volvemos al ejemplo del ordenador. El ordenador, bueno, si tú te compras lo que sea, un Mac o lo que toque, ¿no? Vale, ya viene con una estructura, con una... Y luego ahí vas a necesitar meter programas. Entonces, esa simbología que vamos aprendiendo, eso que vamos aprendiendo es necesario en esta vida. Porque no somos, claro, si no un ordenador que no tenga ningún programa y que no tenga, pues no vale para nada, por así decir, ¿no? Entonces, yo diría más que es una alineación con lo que nosotros vamos descubriendo qué es lo que queremos en el proceso de la vida, ¿no? Si efectivamente hay momentos críticos en la vida donde nos planteamos, oye, esto es lo que la sociedad se supone que espera de mí o lo que por educación se supone que tengo que hacer o esto es lo que verdaderamente yo quiero de mí, ¿no? Y es buscar tu propio camino. Entonces, yo sí diría que es una alineación escuchándote a ti mismo y encontrando qué es lo que verdaderamente tú quieres con lo que vas aprendiendo en la vida, ¿no? O sea, obviamente no eres una hoja en blanco, ¿no? Con eso que vas aprendiendo, ¿cuál es tu camino, ¿no? Y eso implica, claro, pararse y no dejarse llevar por la ola de lo que se supone que toca por la edad que tengo, ¿no? Ajá. Es muy interesante todo esto, ¿eh? Es Sí. muy interesante. Sí, 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 sí. Muchas gracias por las preguntas que nos estáis haciendo, por cierto. Sí, Sigo son con buenísimas. ellas. Sigo con ellas. Mira, Alfonso decía que era muy fan de la PNL y por eso quería hacer tantas preguntas y te ha vuelto a hacer otra. Si copias el modelo del que te habla, ¿hay que empatizar antes con ese modelo? Qué buena pregunta. Mira, y eso se descubre mucho, sobre todo en el máster, o sea, hay 3 niveles en la PNL, ¿no? Hacemos el practicante primero, el practitioner, luego está el máster y luego el formador, digamos. Y en el máster hacemos un trabajo de modelado. Y claro, en ese trabajo de modelado, pues alguien llega y dice, pues yo voy a modelar el cómo comunica no sé quién. Y cuando empiezo a analizar lo que piensa esa persona, lo que siente, el para qué lo hace, cómo lo hace y tal, a lo mejor descubro que hay algo que no me encaja con mis valores o con mi forma de ser, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué hago ahí? Bien, pues eso es
la magia también de la PNL, que de tu modelo, luego tú lo adaptas a ti mismo. Tú puedes tener un modelo, dices, bueno, pues de todas las piezas o pasos de este modelo, hay una parte que no encaja nada conmigo y esa parte yo no la voy a hacer. Entonces hago mío el modelo, ¿no? Es como si te dieran una receta para hacer una paella, pero tú llegas y dices, no, en la receta pone que ponga conejo. Yo no quiero conejo en mi paella, yo quiero marisco, ¿no? Y la haces tuya. Entonces, hay que empatizar en el sentido de que tengo que entender el mundo del otro para poder descubrir su mapa, o sea, su modelo. Pero en el sentido de que cuando luego integras tú ese modelo, habrá cosas que puedes desechar porque no encajan contigo, ¿no? Con tu forma de ser. Claro, Mm. qué interesante. Mira, si quieres, vamos a las preguntitas que tienen por aquí. Mira, Nieves Esteve Ajá. te pregunta, ¿haces formación de practitioner en Murcia, Albacete, Alicante o...? Pero se le ha cortado la pregunta. Pues hice en su momento, pero ahora, bueno, por tema de desplazamientos y todo el lío, pues básicamente las estoy haciendo en Madrid. O sea, que las que están fijas ahora, el máster que ya está prácticamente, vamos, está lleno, que sacamos en enero, y el practitioner es en Madrid. Si me sacan un grupo por ahí, pues oye, todo es hablable y puedo a lo mejor moverme para allá. Pero vamos, en Allá que principio vas. los estoy dando en Madrid. Si se planean, si se organizan para hacer un grupo, allá que Claro, vas. exactamente. No será la primera vez ni la última, vamos. La pasión es la pasión. Exacto, exacto. Mira, otra pregunta de Amanece Amanece. ¿Qué técnica deriva de la PNL, o sea, sí, ¿qué técnica deriva de la PNL te parece más útil? Derivada, entiendo, ¿no? De la PNL. Sí, A ver, derivada. Sí, perdón, lo he leído mal. no, claro. A ver, hay cientos de técnicas. O sea, yo me vine, por ejemplo, cuando yo estudié el máster de PNL, me vine en el avión que digo, me van a dar sobrepeso, ¿no? Porque mi carpeta tenía, no sé cuánto pesaba aquello. Hay muchísimas técnicas, entonces, claro, depende de para qué, porque primero, y esa es una clave de la PNL, es, oiga, primero, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué quiere conseguir? Entonces, oye, técnicas de comunicación, ya, pero ¿para comunicar de qué? Técnicas para escuchar, técnicas para conectar con el otro, técnicas para preguntar, técnicas para, claro, entonces, técnica de gestión emocional, vale, pero ¿cómo quieres ir? ¿Por la parte física? ¿Quieres ir por la parte de cómo estructuras el pensamiento? Entonces, no, me temo que no puedo decir, esta es la técnica maravillosa. Bueno, te puedo decir, mira, más que una técnica, hay una cosa que utilizamos mucho, lo llamamos presuposición, que es que todo comportamiento tiene una intención positiva. Y eso es algo que usamos muchísimo. Es decir, todo lo que hacemos lo hacemos para algo. Digamos que un cerebro no va a invertir energía en algo que no le reporta un beneficio, si no, no lo haría, ¿no? Claro. Entonces, hasta las cosas que nos parecen que hacemos mal, tienen un lado bueno, nos están aportando algo, ¿no? Entonces, el pensar eso o el reflexionar eso muchas veces te abre mundos enteros. Así que Claro. mira, pues esa se me ocurre así, fácil de explicar y de decir así brevemente. Mira, Ana Gómez nos preguntaba hace un momento, ¿cómo afrontar las circunstancias del día a día con la PNL? De nuevo, claro, ahí habría que concretar qué de las circunstancias del día a día con la PNL, ¿no? Porque porque recordar, lo importante no es el mundo de ahí fuera, sino, o sea, la PNL no trabaja el territorio, lo que trabaja es el mapa que tenemos cada uno de ese territorio. Entonces, para uno el día a día puede significar el estrés. Para otro el día a día puede significar, pues oye, cómo gestionar una enfermedad. Para otro puede significar, yo no sé, para cada uno lo que sea, ¿no? Y entonces habría que concretar. Entonces, básicamente lo que yo sí hago un reduccionismo de esto es cómo gestionamos nuestro estado. Porque si tú estás bien, el mundo de ahí fuera, o sea, si tú estás en paz y en calma, pues aunque pasen cosas ahí fuera, las llevas mejor. Aunque estén pasando pues cosas como las que están pasando del COVID y otras tantas, ¿no? Gente con dificultades económicas, trabajos, gente que la han despedido. Entonces, ¿cómo gestiono eso? Si yo me autogestiono bien a mí, va a ser más fácil llevar lo de fuera.
Entonces, las vías para autogestionarnos hay muchas. Puedo ir por la parte física, puedo ir por la parte de cómo estoy estructurando mis pensamientos, cómo el diálogo interno que tengo conmigo misma, cómo me comunico conmigo, ¿no? Porque hay veces que nos estamos hablando muy mal ahí dentro, ¿no? Entonces, esas serían, depende del objetivo que tenga en cuestión, pues habría que concretar, ¿no? Claro. Qué bueno que menciones lo de que a veces nos hablamos muy malamente. Sí. Y claro, es que si nos tratamos mal a nosotros mismos, claro, pues tampoco podemos tratar bien a los demás, porque esa es la forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? Entonces, al Claro, final, claro. Te cuenta que cuando nos hablamos ahí muy mal, o sea, como decíamos, esas 3 letritas PNL se retroalimentan, ¿no? Entonces, si yo me estoy hablando mal ahí dentro, físicamente solo estoy generando una química negativa que me está afectando y me está estresando, y eso hace que mis pensamientos sean más negativos y todo se hace como una bola negativa, ¿no? Y eso lo estamos haciendo solitos, no necesitamos un COVID, ni necesitamos Es que eso muchas veces es nuestra propia forma de pensar. Entonces, por eso es tan importante pararse, tomar conciencia de ello y decir, venga, ¿ahora qué hago con esto, no? claro, llevamos años ejercitando esto. O sea Sí, que sí, es un músculo muy preparado, sí, señora. totalmente. Em, ¿Cómo puede ayudarnos, por ejemplo, la PNL para que nuestro diálogo interno eh, sea un poquito más amable y un poquito más suave? Claro, porque hay veces que nos damos nosotros solos, que dices, claro, es que no me extraña que te golpeen los de fuera, si es que tú eres el que más se da. Sí, señora. Pues, a ver, pues soy pesada, pero lo primero es tomar conciencia de ello, ¿no? Y el pararnos a pensar, ahora que está tan de moda, ¿no? Bueno, siempre lo estuvo, pero ahora quizá más el tema de la meditación, ¿no? Y la meditación nos permite, entre otras cosas, tomar conciencia de esos pensamientos, ¿no? Y pararnos y ser observadores de nuestros propios pensamientos y de ese diálogo interno. Entonces, una vez hemos tomado conciencia, y eso en PNL, pues tomamos conciencia de muchos detalles. Si el tono de voz con el que me estoy hablando ahí dentro, las palabras, el tipo de palabras que utilizo, el ritmo con el que me hablo, todo eso influye. Entonces, cuando ya tomo conciencia de todo eso, la forma en la que me hablo, entonces ahora lo que sería muy curioso, y esto os animo a que lo hagáis, si te vas a hablar mal, que espero que no, hazlo mejor en tercera persona, que no en primera. Es decir, no es lo mismo decir qué idiota soy a decir Ade, eres idiota. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo estoy como separando. Entonces, al separarlo, me estoy quitando fuerza a ese mensaje. Entonces, si yo me digo, Adelinita, la estás liando, entonces empiezo a tomar conciencia, entonces yo hay veces que cuando me hablo mal ahí dentro, juego con esa voz y le cambio el tono con humor, ¿no? Y lo digo desde ahí, Adelinita, la estás liando, para allá. Y eso, fíjate que es una forma de darme feedback, pero mucho más amable. Y ya juntando con algo que he dicho antes y aprovechando, es ¿para qué te hablas así, no? Esa intención positiva de la que hablábamos antes. O sea, ¿cuál es el fin de hablarme yo de esa forma? ¿Hablaría así a la gente de fuera? Entonces, ¿para qué me hablo yo así? Y eso te llevaría a una reflexión que si te apoyas en alguien que te haga de espejo, pues probablemente llegues a sitios interesantes. Wow, es que es una pregunta muy interesante. ¿Para qué Sí, estoy hablando yo así? claro. ¿Qué consigo ¿Qué, yo hablándome así? ¿No? qué me aporta, claro? O sea, ¿qué beneficio estoy o qué me estoy frenando? Porque a lo mejor me está sirviendo de excusa. Sí, señora. Muchas veces va por ahí los tiros, ¿no? Muchas veces, si yo soy víctima, pues Claro, otros tendrán que sacarme del agujero, ¿no? claro. Y que he Y hecho con mi así yo, responsabilidad, dejarla de lado, ¿no? claro. Mm. ¡Guau! Es que me he quedado flipada con esto. Es que esta me la apunto yo para mí. Bien, bien, eso tiene que ser así, sí, señora. Em, Cuéntanos también un poquito cómo podemos ayudarnos también con la PNL, pues para estados emocionales, por ejemplo. Ujú. Eh, Estamos muy nerviosos, muy inquietos, con toda esta incertidumbre que estamos viviendo y demás, o que bueno, algunos estamos viviendo porque, como tú has dicho, no es lo que hay fuera, sino cómo nosotros lo vivimos. Ajá. Eh, ¿Cómo podemos ayudarnos, ¿no? con la PNL? Aparte de
verla, porque yo ya me estoy aprendiendo, yo ya estoy tomando apuntes. Bien, bien, muy bien. Primero, Pues autoobservación. Y sí, segundo, sí, claro, ver por qué lo estamos haciendo, también nos puede ayudar a meditar, pero ¿hay alguna cosita más que podamos hacer para sentir esas sí, emociones y no sí. quedarnos estancadas en ellas, ¿no? Claro, a ver, puedo ir por varios sitios. Por un lado, bueno, pues ya somos conscientes de lo que me está pasando. La segunda idea, fíjate, y es algo que puede hasta chocar, ¿no? Es aceptar que estamos en ese estado. Y me explico. Hay gente que está triste, porque le pasa algo y de repente pues te sientes triste, pero como yo soy la persona fuerte que todo el mundo ve, pues yo no me puedo poner triste. Y se enfadan con ellos mismos por estar triste. Entonces empiezan una batalla ahí dentro, es una pelea de ti misma contigo misma, ¿no? De por un lado, tu ser quiere que saques esa emoción y que, oye, que te dejes cuidar o que te recojas un tiempo, pero por otro lado te estás enfadando porque estás triste. Entonces, mientras yo estoy en esa batalla, o sea, diríamos, estoy en mi mapa, no estoy, ¿no? Mientras yo estoy en esa batalla no estoy haciendo nada para cambiar, ¿no? Entonces, lo primero es tomar conciencia, pero lo segundo es aceptar que sí, estoy triste, o sí, estoy enfadada, o sí, estoy como esté. Y ahora, desde ahí, puedo cambiar, ¿no? Entonces, desde ahí, ahora, ¿qué técnicas utilizar? Entonces, claro, cuando hablamos de la incertidumbre, el cerebro necesita seguridad, porque a ver, el cerebro lo que quiere es supervivencia. Si nos vamos a lo más básico, supervivencia. Entonces, ¿qué es la inteligencia humana? Hacer proyecciones, ¿no? Ahí fuera, y si aciertas, pues el cerebro dice, uy, estoy seguro, ¿no? Es la famosa zona de confort, es porque cuando haces proyecciones o predicciones, pues crees que aciertas. Es decir, cuando tu pareja pone una cara que para ti es conocida, dices, bueno, vale, ahora me va a caer la bronca, pero ya me la conozco. Ahora, si te pone una cara rara, tu cerebro empieza a decir, uy, Houston, que aquí puede la cosa peor. ¿Bien? Claro. Entonces, ahí el cerebro siente inseguridad. Entonces, cuando hay incertidumbre, y si nos vamos al ejemplo del COVID, todo lo que pasó, claro, había mucha incertidumbre, la gente necesitaba información, salía todo el mundo como locos a comprar compulsivamente, sin saber si lo iban a necesitar, lo que compraban, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con la incertidumbre es aterrizar, como digo yo, las cosas y concretar en objetivos concretos. Ujú. Como hemos visto nada más empezar, yo tengo una relación, iba a decir amor-odio con la tecnología. La parte de amor todavía estoy por verla, pero la tecnología se me resiste, digamos, ¿no? Aunque yo quiero ser amable con ella, ¿no? Bueno, pues mi ordenador falleció hace 2 días, para más Inri, ¿no? Así que, bueno, yo con el informático, en otro momento de mi vida yo creo que me habría dado algo, porque tengo ahí sistemas para dar clases, conferencias, tengo unos montajes, pero yo estaba tranquila, insisto, no hubiera sido lo normal hace un tiempo, y yo le decía, vale, fenomenal, ¿cuál es el plan de acción? ¿Voy a poder sacar la memoria, sí o no? O sea, empecé a aterrizar lo que sí podía aterrizar. Porque si lo dejamos en nebuloso, ay, ¿qué va a ser de mí? No, y si me van a echar, y si no me van a echar, y si empezamos a lanzar cosas en nebulosas sin concretar, el cerebro se va estresando más. Es decir, el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción, y explico esto. Si yo voy por la calle y alguien me atraca, todo mi sistema de defensa, mi sistema simpático se llama, va a estresarse para que yo me defienda o salga corriendo o haga lo que pueda. Ahora, si yo estoy en casa, empiezo a imaginar que alguien va a robarme en casa, empiezo a oír unos ruidos, veo unas luces sospechosas y me empiezo a hacer una película para no dormir en mi cabeza, ese mismo sistema se detona. Entonces, si yo dejo las cosas en incertidumbre sin aterrizar nada y concretar en un objetivo, lo que estoy haciendo es alimentar ese miedo. Ese sistema cada vez va a ir a más, porque estamos hechos para eso, para estar más alerta y poder sobrevivir. De hecho, ¿qué es la ansiedad? El miedo al miedo, ¿no? Es cuando ya eso se ha desorbitado, ¿no? Entonces, lo primero, concretar en un objetivo, que puedo concretar en un objetivo, y ahora 2, ¿qué depende de mí? Vale, pues oye, del ordenador, pues ¿qué depende de mí? Pues que me compre uno nuevo, que el informático pueda venir corriendo lo más rápido posible para configurarlo de nuevo y poder estar funcionando lo antes posible. Eso es lo que depende de mí. No depende de mí si ese ordenador no me lo mandan desde Amazon o desde donde sea en 3 días y no en uno. Es que ahí no puedo hacer nada, a no ser que busque otra tienda, ¿no? Entonces, Claro. 1, objetivo, 2, bien concretito,
bien concretito, porque tu cerebro eso le relaja, o sea, el escribirlo, ponerlo sobre el papel y concretarlo. 2, ¿qué depende de mí? 3, ¿qué tengo? ¿Qué recursos tengo? Oye, pues tengo el dinero para comprarme ese ordenador, pues ese sí, pero otro más caro no, o ese, y con eso, y si no lo tengo, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿No? Porque estamos rodeados de gente que nos puede enseñar o ayudar, ¿no? Y por último, y esto es importantísimo, acción. Porque si yo me quedo pensando lo que sería o supondría cambiar de ordenador, ya si eso dentro de un año, pues claro, si yo me tiro un año sin ordenador, pues no voy a poder hacer nada de todo lo que quiero hacer. Entonces, Claro. y desgraciadamente muchas veces nos pensamos que pensar es hacer, pero no, hacer es hacer, acciones reales y concretitas, ¿no? Y entonces eso anima a tu ser, al cerebro, de hecho te da dopamina y eso hace que sigas avanzando. Qué bueno. Mira, me estaba riendo porque Eva ha puesto, se ha reído, jajaja, y ha dicho, maldita tecnología. Bueno, ya, o sea, yo lo llevo bien, lo llevo con deportividad, ¿eh? Cada vez mejor, o sea, bueno, es lo que hay, es lo que hay, cada uno tiene sus cosas. Claro. Y por aquí, Lillo Avatar dice, dime que has recuperado del ordenador todo lo relacionado con el curso de PNL de septiembre, que allí estaré. Por supuesto, eso lo tengo además aquí. Eso podría hacerlo sin, vamos, sin PowerPoint, y de hecho muchas veces lo quito, o sea, que sí, eso está perfecto, sí, señor. Gatie Evangelina dice, quedarse en la intención no ayuda. Exactamente. Del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Pues eso, o sea, hay que ir a la acción. Es que es lo que tú has dicho, ¿no? Que quedarnos ahí en la nube, en elucubraciones, en posibles pensamientos, posibles respuestas, posibles sucesos, posibles acontecimientos y tal, no lleva a ningún sitio. Hay que, Exactamente. lo que tú dices, ponerlo un poco En en, tierra, ¿no? en tierra, exacto. Me la has Ujú. quitado de la boca. Es que es exacto, en tierra. Así es como lo he sentido yo, de verdad. Sí. Pues yo sí quiero, bueno, llevamos 1 hora y 1 minuto. Si quieres te hago Ajá, una última preguntita venga, que tiene que ver con las anclas, ok. que además es que has mencionado un poquito antes, ¿no? Que la PNL nos puede servir para memorizar, por ejemplo, contenidos, para aprender de otra Sí. manera. ¿Es a través de las anclas cómo se puede hacer ese aprendizaje? Sí, señora, por ejemplo. A ver, ¿qué es, así para que no sepa, un anclaje, llamamos nosotros, es una asociación entre un estímulo y una respuesta. Es decir, perros de Pavlov, que seguro que todos sabemos lo que pasaba con los perros de Pavlov, ¿no? Que cuando les sacaban la comida, pues salivaban, que eso es algo natural y físico. Ojo, el ser humano también, cuando vas a comer, pues salivas más para poder hacer todo el proceso digestivo, ¿no? ¿Pero qué hizo Pavlov? Pues que tocaba una campanita a la vez que sacaba la comida y los perros salivaban. Y eso lo repitió varias veces y llegó un momento que ya no sacaba la comida, pero el tocar la campana hacía que los perros salivaban. Es decir, había condicionado un estímulo para generar eso. Bien, el ser humano funciona, el aprendizaje de primer nivel funciona así. Es decir, asociamos cosas, ¿no? Si cuántas veces, oye, te pones una canción, escuchas en la radio una canción y ¡pum! Te acuerdas del verano de no sé qué porque esa canción es la que estaban poniendo a todas horas. Y te da buen rollo o no, o de repente suena la canción de cuando te dejó tu ex y te pones de triste, ¿no? Esos son anclajes, son asociaciones. Vas por la calle andando en Navidad y de repente hueles el olor del roscón de Reyes y ¡pum! Te acuerdas de cuando eras pequeño y estabas con tu familia en no sé dónde celebrando la Navidad, ¿no? Entonces, el cerebro funciona mucho por asociaciones. Entonces, esas asociaciones las podemos generar nosotros para aprender. Entonces, hay muchos trucos de memorización que van ligados a esas asociaciones. Por ejemplo, con los nombres, ¿no? Supongamos que yo era de las que decía, no me acuerdo de los nombres, pero primero porque no prestaba atención, porque como ya creía que no me iba a acordar, pues ya directamente no prestaba atención, entonces ya era inviable que me acordara, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que nos presentan a alguien que se llama, una cosa muy fácil, Ángel, ¿no? Y dices, bueno, me voy a acordar, no me voy a acordar. Bueno, pues yo puedo asociarlo, y vais a pensar que esto es como una locura, pero funciona muy bien, que tiene alas.
porque un ángel pues, tiene alas, ¿no? Y entonces esa simple asociación de la imaginación hace que tú recuerdes. Y con 3 veces que hagas eso ya no se te va a olvidar ese nombre. Qué Y me bueno. dirás, vale, pero es que ese es un nombre muy fácil. ¿Qué pasa si, yo qué sé, si es Carlos? Bueno, y pues puedes asociarlo a alguien que tú conoces, ¿no? Y te puedes imaginar a esa persona pues, que va abrazada de la otra o te los imaginas juntos o yo qué sé. O, fíjate, no conozco a nadie que se llame Carlos. Oye, pues Carlomagno, ¿no? Y me lo imagino ahí vestido para la batalla. Es pura imaginación y funciona muy bien. Y se pueden hacer virguerías con la memoria, con asociaciones. Que de hecho, a ver, la gente ya las hace, ¿no? Todo esto de los mapas mentales está ligado a esto, ¿no? O sea, el subrayar con distintos colores, eso está asociado a todo esto. Sí, Claro, se me ocurre una pregunta. Claro, todo lo que me estás diciendo es un poco visualización, con lo cual una persona que a lo mejor es más auditiva necesitará unos anclajes específicos, más sí, señora. que vayan más con ellos, ¿no? Por Qué ejemplo, buena pregunta. Y el toniquete, el cómo lo dices, ¿no? La frase, la palabra que utilizas, esto va a ser muy friki, pero yo, por ejemplo, cuando me aprendí la tabla de periódica, pues me la aprendí como con un toniquete y me acuerdo todavía, o sea, no sé ni cómo me acuerdo, ¿no? Pero hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, y entonces el toniquete y me acuerdo. Entonces, claro, los auditivos van a poner más énfasis en las palabras que utilizan, claro, en el tono que utilizan, el ritmo, todo eso. Muchas veces una persona que es más auditiva necesita decirlo en alto para que se le quede más. O sea, que claro, cada uno luego va a tener sus trucos, claro. Un kinestésico, uno que es más kinestésico, necesita practicarlo, ¿no? Y necesita experimentarlo y necesita, claro, en las formaciones que se hace, un buen formador lo que hace es aunar todo para que todo el mundo tenga todo y entre por todos los canales, ¿no? claro, qué bueno, qué bueno. Pues llevamos 1 hora y 5 minutos. Si quieres lo dejamos aquí. Yo, Ok, mira, pues voy a bien, terminar diciéndote, bueno, Gatti dice muchas dinámicas además de anclas, también la sustitución de creencias. sí, Eh, sí. sí, dime, dime. No, eso no sé, pero eso era en relación con el aprendizaje o dice en general. Sí, Claro, sí, las creencias las tratamos desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje, desde el para qué esa creencia, cómo está estructurado eso en el pensamiento de la persona. Claro, eso hay muchas vías para cómo cambiar esas creencias, ¿no? Que eso sería abrir el mapa, ¿no? claro. Muy bien. Mira, te transmito todos los mensajes que Beatriz, grande Ade, también Gatti Evangelina, muchas, ay, no, eres una genia. Eh, Gracias. Correchel, crack total. Aplausos de Beatriz. Bueno, en fin, es que se me va el dedo y lo pierdo. Pero bueno, todo el rato mandándote besos, abrazos. Por aquí hay una opción que te mandan corazones y de vez en cuando también te han mandado corazones de que les ha gustado lo que estabas exponiendo y encima yo te doy las gracias infinitas porque hayas hecho este esfuerzo de hacer este directo a ciegas, porque os recuerdo que la tecnología no nos ha acompañado Qué raro, qué raro. y yo la veo a ella, la escucho perfectamente y ella no ve absolutamente nada. O sea Bueno, que yo bueno, te lo agradezco os infinito. siento y os escucho y nada, y un millón de gracias a todos por compartir, por preguntar, preguntas muy interesantes y muy chulas. Y nada, que un placer, que nos volvemos a encontrar en breve, espero. Sí, seguro. Yo aprovecho para, bueno, para decirles que además de lo que has dicho, que en septiembre empiezas de nuevo con el curso PNL Practitioner, que en tu página web además tienes un mogollón de formaciones maravillosas que tienen, o sea, que tienen una pinta fabulosa, maravillosa, de verdad. O sea, es que yo he dicho algunas al principio y no sabía con cuál quedarme. He dicho las que más me resonaban y demás y me parecían más interesantes, pero tienes muchísimas formaciones que, bueno, que pueden contactar contigo
que les cuentes cuándo van a dar comienzo. Y bueno, pues PNL Practitioner en septiembre, presencial, los fines de semana y Sí, que, bueno, esa es la joya de la corona, el practitioner de PNL. Sí, señora. pues muchísimas gracias, Adelina. A vosotros un lujo y nada, muchas gracias y que tengáis muy buena tarde todos. Igualmente. Un beso enorme. Chao, chao. Gracias. Chao. A vosotros, chao, chao. Dios. Chao.